Buenos chicos, buenos días ante todo. Sé que están en etapa de receso, pero bueno, ya saben que la próxima semana tienen evaluación sumativa y que la semana pasada no pudimos desarrollar la clase como era habitual porque me encontraba de correría en el departamento de La Guajira. Por eso he decidido grabar la clase para que ustedes puedan revisar el material, porque muchas preguntas que van a salir van a estar relacionadas con este contenido. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre los determinantes ambientales, vamos a entrar en materia, vamos a ver cómo los determinantes ambientales facilitan el proceso de planificación física del territorio como una herramienta de articulación. Y vamos a comenzar a hablar de esta temática. Prometo que este video va a ser corto, va a ser conciso, no va a ser algo muy tedioso y voy a tratar de explicar lo más rápido posible para que no sea un video pues engorroso que tome muchísimo tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar por acá. Determinantes ambientales. En alguna clase, alguna oportunidad hablamos de este tema. Logramos definir qué era un determinante ambiental y logramos conocer un poquito cuál era su función, ¿no? Los determinantes ambientales fueron regulados a partir del artículo 10 de la Ley 388 de 1997, el cual ustedes tuvieron la oportunidad de revisar. Ese artículo define como determinantes ambientales unos términos de referencia, condiciones que guían, orientan, restringen la manera en cómo la sociedad va a aprovechar o utilizar el suelo de acuerdo a sus características, ¿sí? Y de acuerdo a la estructura ecológica principal del territorio, es decir, de acuerdo a esas características ambientales del territorio, esas características físicas, esas características bióticas y abióticas presentes de acuerdo a cada tipo de ecosistema. Entonces, estos determinantes ambientales no son más que herramientas que formulan las autoridades ambientales para guiar a los entes territoriales en cómo deben de ordenar físicamente su territorio. Estos determinantes ambientales condicionan el funcionamiento, condicionan la manera en cómo un municipio va a ordenar el suelo, cómo lo va a utilizar, cómo lo va a aprovechar. Y por eso, como lo condicionan, son considerados normas de superior jerarquía. Es decir, son normas que tienen eh, un peso un poco más elevado que otros marcos normativos que se puedan llegar digamos, a expedir por otras autoridades o por otros entes administrativos del poder público. Ejemplo, digamos, Secretaría de Planeación define saca una norma que dice que ese suelo se puede utilizar para el desarrollo de viviendas de interés social, pero la autoridad ambiental tiene un determinante ambiental que dice que no porque eso es ronda hídrica de un arroyo o el arroyo tal. Entonces, ese determinante ambiental que expide la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, de La Guajira o del municipio que se esté analizando, va a tener mayor relevancia que aquel que expide la Secretaría de Planeación del municipio, del departamento, del distrito. ¿Listo? Entonces es muy importante que tengamos claro eso y que a partir de este ejemplo podamos entender qué son normas de superior jerarquía. Otra de los casos bien importantes que hay que tener en cuenta es que no pueden ser alterados, es decir, los determinantes ambientales los formulan las corporaciones autónomas regionales y esos determinantes ambientales solo pueden ser ajustados o actualizados por las corporaciones autónomas regionales. Es decir, ninguna persona natural o jurídica distinta a la figura de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, del Magdalena, del Atlántico, del Cauca, puede ajustar, alterar o modificar un determinante ambiental. ¿Listo? Y estos determinantes ambientales, a diferencia de los planes de ordenamiento del territorio y de los otros instrumentos de planificación, no son objeto de concertación. Es decir, la autoridad ambiental no tiene que consultarle a la gente si está de acuerdo o no está de acuerdo con ese determinante ambiental que ella estructuró. ¿Me hago entender? A diferencia de los otros instrumentos de planificación. ¿Por qué? Porque estos son términos de referencia que se formulan con base a criterios técnicos para poder definir cómo se utiliza un territorio u otro. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos claro estas premisas. Por otro lado, el objetivo de un determinante ambiental son tres. Primero, asegurar que exista un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Segundo, que exista una conservación de esa diversidad, de esa riqueza natural que está presente en ese ecosistema. Y por último, que se mantengan los servicios ecosistémicos que presta la naturaleza, que presta esa área protegida,
que presta ese río, que presta ese bosque. ¿Listo? Entonces, estos son los tres objetivos de los determinantes ambientales. Para que una autoridad ambiental, chicos, formule, ajuste o actualice un determinante ambiental, lo debe hacer con base a sustentos técnicos. Es decir, yo tengo que tener evaluaciones ambientales, evaluaciones y estudios ambientales para poder definir un determinante ambiental en específico. Es por eso que ustedes van a hacer un ejercicio de formulación de determinante ambiental con base a unos estudios técnicos, ¿bueno? Que yo les voy a proporcionar. Otro de los aspectos muy importantes es que un determinante puede ser objeto de concertación si no ha sido lo suficientemente regulado por una autoridad ambiental. Es decir, si una autoridad ambiental está como coja, le hace falta como una pata, o no tiene la información suficiente para poder definir un determinante ambiental que un tercero, una empresa privada, tiene, pues ahí sí llega a un proceso de concertación para ver qué información se tiene y poder estructurar un determinante ambiental. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro. Características de los determinantes ambientales. Los determinantes ambientales tienen 4 características, chicos. Importante que las tengan clarísimas porque esta es pregunta fija de parcial. Primero, son normas de superior jerarquía, ya lo expliqué con el ejemplo de la Secretaría de Planeación y la Corporación Autónoma Regional. Segundo, son definidas por entidades del SINA, es decir, por entidades del Sistema Nacional Ambiental, llámese corporaciones autónomas regionales, establecimientos públicos ambientales, corporaciones autónomas regionales de desarrollo sostenible, llámese INCHI, llámese Humboldt, llámese IBEMAR, IDEAM, todos esos institutos de investigación científica que su función es generar información ambiental. ¿Listo? Otra de las características es que pueden tener diferentes niveles de restricción. ¿Ok? Entonces, unas me pueden condicionar, otras me pueden restringir, otras me pueden prohibir, otras me pueden guiar, ¿sí? O inclusive me pueden llegar a articular algunas políticas públicas que yo quiero llegar a formular. Entonces es muy importante que tengamos claro eso y más adelante vamos a ver esos niveles. Y por último, todo determinante ambiental propende por la gestión integral de los recursos naturales de un territorio. ¿Listo? Esa es una característica fundamental que es clave en este proceso. Otra es que derivan de instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué es un instrumento de gestión ambiental? Un PONCA es un instrumento de gestión ambiental, un plan de gestión integral de riesgos es un instrumento de gestión ambiental, una licencia ambiental, un permiso, una concesión son instrumentos de gestión ambiental. Entonces, o los planes de manejo o los planes de manejo de áreas protegidas son instrumentos de gestión ambiental. Los planes de contingencia son instrumentos de gestión ambiental. Los planes de adaptación y mitigación al cambio climático son instrumentos de gestión ambiental. Esos instrumentos de gestión ambiental facilitan la construcción o la formulación de estos determinantes ambientales. Por otro lado, un determinante puede llegar a prohibir, ¿sí? Y es importante que lo tengan claro. Un determinante ambiental puede prohibir o puede regular o condicionar el desarrollo de algunas actividades. Otro es que contribuyen a un ambiente sano, gestionan el cambio climático y por último contribuyen a la construcción de un territorio seguro. Los determinantes ambientales, chicos, acuérdense que el ordenamiento ambiental es esto, ¿no? Una esfera grande que involucra diferentes aristas, diferentes, digamos, áreas, ¿verdad? A trabajar. Dentro de esas áreas tenemos la ambiental. Esa área ambiental se trabaja a partir de estos determinantes ambientales. Los determinantes ambientales son como quien dice esa carta de navegación que me va a permitir a mí como administrador ambiental, como ingeniero ambiental, poder estructurar las políticas públicas, los programas, los planes que yo voy a desarrollar en mi territorio para aprovechar mis recursos naturales. ¿Listo? Entonces, esos determinantes ambientales, ¿cierto? Me los va a dar quién? Una autoridad ambiental. Y esa autoridad ambiental es la que me va a proporcionar esa información base. Cuando esa información base no existe, pasa mucho que esa información base no existe en las particularidades de cada territorio, de cada municipio, de cada distrito. Entonces, el ente territorial tiene la responsabilidad de captar la información o de hacer el levantamiento de la información necesaria para poder definir los determinantes ambientales de su territorio previa autorización de la Corporación Autónoma Regional. ¿Listo?
¿Por qué? Porque esos determinantes ambientales son la base para poder construir ese modelo de ocupación de territorio, que es la visión de territorio que analizamos hace dos clases, ¿vale? Entonces, esos determinantes son fundamentales porque propenden por la sostenibilidad ambiental y la reducción de esos conflictos socioambientales. Conflictos socioambientales que hasta el momento ya analizamos, ya sabemos que es un conflicto socioambiental, que es una tensión social que se da por la tenencia de un recurso natural y que esa tensión social por la tenencia de ese recurso natural tiene unos impactos desde el punto de vista socioambiental, ¿verdad? Uno, porque puede generar degradación sobre ese recurso natural y dos, porque hay unos conflictos de acceso a ese bien o a ese servicio, a los bienes o a los servicios que presta ese ecosistema o ese bien ambiental. ¿Listo? Entonces, miren lo que nos dice aquí la ley 388, en pocas palabras, pues ya lo analizamos, ya ustedes lo leyeron, no voy a detenerme mucho en eso, pero es muy importante que tengan claro, pues que esos determinantes ambientales son, digamos, legislados a partir de la ley 388, que no voy a hablar mucho del tema, ¿listo? Entonces, aquí, determinantes ambientales, esto ya le dije que son normas de superior jerarquía, hablamos también de que deben de integrarse a los planes de ordenamiento los planes integrales de desarrollo metropolitano, en fin, eso no lo voy a tocar de manera específica. Otros determinantes ambientales, pues existen otros determinantes ambientales que ya están relacionados con el desarrollo de actividades turísticas, de proyectos turísticos especiales, que son aquellos que están regulados por la ley 1955 del 2019. Y esos determinantes ambientales buscan básicamente eh, condicionar las áreas ambientales estratégicas para propiciar el desarrollo de actividades como el turismo por naturaleza o el ecoturismo. ¿Sí? Esos otros determinantes definen específicamente cómo se van a llegar a utilizar estas áreas estratégicas, por ejemplo, Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Tayrona, como se ve, por ejemplo, el Golfo del Morrosquillo, entre otras áreas que son de interés y que tienen un atractivo turístico importante que se puede llegar a explotar y que son actividades que están condicionadas de acuerdo al uso del suelo, porque recuerden que este tipo de áreas son suelos protegidos o si son suelos protegidos, pero existen algunas actividades económicas que sí se pueden desarrollar porque son condicionadas. ¿Listo? Y ese condicionamiento, ¿verdad? También es considerado un determinante ambiental. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos diferentes determinantes ambientales o digamos tenemos algunos instrumentos o algunas normas que nos van a permitir formular determinantes ambientales. Primero, pues directrices, normas que hayan sido expedidas por cualquier autoridad del Sistema Nacional Ambiental, regulaciones de conservación, prevención, uso y manejo del medio ambiente, ¿sí? Que hayan definido las autoridades locales, las alcaldías, las gobernaciones, las UMATAS, entre otras entes administrativos. Y tenemos por acá las reglamentaciones que se han definido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿ok? El SINAPRE. Que sabemos que toda área protegida tiene una norma que la regula y adicional a eso tiene unos instrumentos de gestión ambiental que condicionan la manera en cómo se van a desarrollar esas actividades productivas con fin de proteger y conservar esa área. Entonces, esos instrumentos nos facilitan la construcción de determinantes ambientales. Y por otra, o sea, como punto y aparte o de otra manera, tenemos también las políticas de prevención de amenazas y de riesgos, eh, que también es una norma que nos define cómo se van a abordar estas particularidades de gestión de riesgo en los territorios. ¿Listo? Que más adelante también vamos a llegar a revisar. Entonces ya con esto, chicos, hablamos un poquito de los determinantes ambientales, pero no hemos hablado de los tipos de determinantes ambientales ni de la metodología que vamos a emplear para su estructuración. ¿Ok? Y es un tema que vamos a abordar en un siguiente video para que tengamos, digamos, lo conciso de cada uno de estos aspectos, porque esto es pregunta fija del parcial. ¿Listo? Entonces nos vemos en unos minutos.